nos estamos autosaboteando nosotros mismos, incluso nuestros actos a veces son el reflejo de nuestra falta de fe en las cosas porque nosotros ya nos predispusimos a que eso no puede ser, a que eso es imposible. Hola, ¿cómo están? Les habla Mystic y hoy vamos a hacer un oráculo para la energía divina femenina y divina masculina, ¿cierto? Ahora, si eres hombre o mujer, eso no importa. El género y también de dónde seas, ¿cierto? Tampoco. Si eres extraterrestre, también estás bienvenido a este oráculo, ¿ok? Lo importante es que conectes con la energía. Ahora, si no conectas con la energía, olvídate de lo que estamos diciendo acá, ¿cierto? Recuerda que todas las respuestas siempre están en tu interior y lo que sea que yo te diga acá es una confirmación de aquello que ya tú sabes dentro de tu ser interno, ¿cierto? Ahora, si eso no resuena contigo, simplemente lo sueltas al universo y lo olvidas, ¿ok? Vamos a comenzar entonces con esta energía, la energía masculina, ¿cierto? Que es la que ustedes siempre están. ¿Qué es lo que mi ex, mi persona especial, ¿cierto? Mi persona de interés está pensando, sintiendo en este momento? Vamos a comenzar con la energía general de esa persona y vamos a tener dos energías más, ¿ok? Esa energía, les muestro las cartas, esa energía, ¿cierto? Puede ser tu energía, una de esas energías, la otra energía puede ser la de tu persona especial y la otra energía, la energía general, ¿cierto? Es la energía general de la tirada. Ahora, eso puede conectar o no conectar, ¿cierto? Con esas otras dos energías, ¿cierto? Pero, ok, quizás haya un mensaje para ti, ¿cierto? Entonces, también la otra posibilidad es que esas otras dos cartas o esas dos energías que te muestre pueden, también conectar con alguna, ¿cierto? Otra persona, no necesariamente tu persona, ¿cierto? Quizás esa persona que te interesa más otra opción que tú tengas por ahí, alguna otra persona que te pueda llegar a interesar. Entonces puedes escoger esas dos energías también pensando en eso, ¿ok? Vamos a hacer de todas maneras este oráculo como un solo oráculo, no vamos a hacer opciones, ¿cierto? Sino vamos a hablar de energías en este momento. Y a veces yo hago opciones, pero en este caso no. Vamos a hablar sobre también, vamos a hacer un mensajito de los guías, ¿cierto? Para esta situación y también una afirmación, ¿cierto? Porque las afirmaciones son importantes ya que te ayudan a comenzar a cambiar tu patrón de pensamiento negativo por uno más positivo, ¿cierto? Entonces no te pierdas el mensaje de los guías y también la afirmación. Y recuerden que esas particiones se encuentran abajo en la cajita de descripción. Aquellos que en este momento, ¿cierto? Me dicen, mira, pero es que viste que es que yo no cuadro con nada, yo no conecto con nada. Bueno, recuerden que los videos están allí, ¿cierto? En la sección de los videos, todos los videos nuevos generalmente aparecen los últimos, ¿cierto? En la sección de videos, o si no, también están en la parte donde, ¿cierto? Ahí en la sección de la pestaña comunidad también publico los últimos videos, ¿cierto? Ahí están los últimos videos para aquellos que no conectan con esto y en este momento en pantalla te salen las, ¿cierto? Siguientes playlists que estoy compartiendo contigo para que si en este caso no conectas con nada, regreses acá y le des link a esas, clic, a esas playlists, ¿cierto? Y quizás puedas conectar con alguno de esos vídeos. Ok, entonces vamos entonces ahora sí ya más sin más preámbulo a comenzar con esta. Con las dos cartas te voy a mostrar las dos cartas de las energías disponibles en este momento. Aquí hay una cartita que habla acerca de pasiones. Mira, esta es la primera carta de la energía que te muestro para hoy. Y la segunda carta de la energía, a ver, es disponible, es esta. Esta sería la segunda carta. Ok, entonces puedes escoger ya sea una carta, ahí te muestro las dos al mismo tiempo, ya sea una para tu persona y otra para ti, ¿cierto? O ya sea para dos personas distintas que a ti te interesen. Ok, listo. Entonces vamos a comenzar ahora sí con estas energías por separado y vamos a comenzar obviamente con la energía general de la persona
del divino masculino en este momento, y luego ya comenzamos con con las dos cartas que te mostré. Bueno, entonces la energía general del divino masculino, aquí aparece una carta que se llama The Silver Waterfall. Y esta carta es una carta definitivamente de soltar. Si te das cuenta, es una persona que está allí con las manos abiertas y soltando, ¿cierto? Soltando algo. Sí, es una persona que en este momento simplemente abre sus brazos y suelta al universo. ¿Ok? Ahora, aquí sale algo, y es que sale la carta de la magia divina, donde dice una energía mágica o nos rodea, ¿cierto? O está rodeando nuestra situación en este momento, y te están diciendo que esperes milagros, o sea, te están diciendo que sueltes, ¿cierto? Que sueltes y que confíes, ¿cierto? En Dios, en el universo, ¿cierto? Ahora aquí tal vez puede ser que también tenga que ver como con emociones, aquellas emociones quizás negativas que en este momento te estén atormentando, tal vez puede ser eso también. A ver qué te dice acá. Dice, yo soy un humano, ¿cierto? Con emociones, o que tiene muchas emociones, sentimientos, y todas estas emociones, sorry por los ruidos de mis vecinos en este momento, porque hay alguien llegando o saliendo. A ver. Ok, espera, entonces volvamos a comenzar. Aquí dice, yo soy un humano, ¿cierto? Un ser humano que tiene emociones, sentimientos, ¿cierto? Todo esto es parte de la vida, ¿cierto? Y lo que yo te decía, mira, y las emociones negativas, ¿cierto? Todo eso son parte, ¿cierto? De ser humano. Dice, yo encuentro que todas estas emociones son bienvenidas. Sin embargo, ¿cierto? Esto implica que yo reconozca, ¿cierto? Y que las deje, ¿cierto? Que las reconozca, o sea, que reconozca estas emociones y las deje pasar, ¿cierto? Porque nosotros podemos permitir de pronto que los pájaros vengan, ¿cierto? Y se posen sobre nuestra cabeza, y puede que estén ahí, pero no permitirles, ¿cierto? Que se queden haciendo un nido, ¿cierto? Puede que vengan, no podemos evitar que vengan y se nos paren ahí en la cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido, ¿cierto? Entonces a eso es lo que te están hablando de eso. Dice, yo no sostendré, ¿cierto? Estos pensamientos, pero intencionalmente los suelto, ¿cierto? Cuando estos, o sea, en el momento que estos estén viniendo. Entonces ahí lo que te están diciendo es eso, o sea, ábrete a la posibilidad de algo mágico, ¿cierto? Piensa que los milagros son posibles y suelta todos esos pensamientos negativos en este momento. Mira, suelta todo lo que te está diciendo, que todo esto que tú quieres en este momento, ya sea con tu persona, ¿cierto? O con la persona que tú quieres, o ya sea en cualquier área de tu vida en este momento que estés luchando con esas emociones negativas, ¿cierto? Que te están diciendo cosas, que te están torturando, que te están diciendo que esto no es posible, ¿cierto? Entonces hay algo que también más que siento yo, es que a veces nosotros mismos nos autosaboteamos, ¿cierto? Antes de que las cosas ocurran, nosotros ya estamos pronosticando, estamos vaticinando el futuro. Antes de que este ocurra, ¿cierto? Sí, nos estamos autosaboteando nosotros mismos, incluso nuestros actos a veces son el reflejo de nuestra falta de fe en las cosas, porque nosotros ya nos predispusimos a que eso no puede ser, a que eso es imposible, y nosotros mismos estamos autosaboteando. Entonces, esa posibilidad de que las cosas sí nos salgan bien, ¿ok? Porque miren lo que habla acá en la energía del divino masculino. Ahora no importa si eres tú o si es tu persona, pero es una energía, es la energía masculina, ¿cierto? Recuerda que nosotras las mujeres a veces también estamos en esa energía masculina. Aquí hablan acerca de la carta del saboteo, del autosaboteo, la carta de la separación y la carta de las apariencias. Y me parece aquí en este momento es que
te están diciendo acá, ok, puede ser que esta persona haya autosaboteado las cosas contigo, ¿cierto? En este momento se encuentran en separación y tal vez por eso te cueste trabajo creer, ¿cierto? Que esas cosas se puedan llegar a dar, ¿cierto? Tus emociones en este momento acerca de esa situación son bastante negativas, te están diciendo que sueltes al universo, ¿cierto? Pero que dejes la posibilidad de que las cosas, ¿cierto? Se puedan llegar a dar. Ok, que no creas en lo que en este momento estás viendo. Quizás en este momento aparentemente esta situación se ve insalvable. Aparentemente esa persona se encuentra alejada de ti por lo que veo, pero aquí está hablando que no creas en eso porque parece que esto es algo así como aparentemente en el 3D estas cosas están ocurriendo, ¿cierto? Hay una separación entre ustedes, tus emociones obviamente porque la situación, ¿cierto? Es un poco complicada o quizás parece insalvable, son negativas, pero te están diciendo que sueltes eso y que no permitas que esas emociones negativas saboteen la posibilidad de esta separación, ya que esto, como te digo de nuevo, parece ser algo que internamente hay algo más aquí, ¿cierto? No es lo que parece, ¿cierto? Aquí hay alguien que está autosaboteando esto, ¿cierto? Y recuerda que me parece que este autosabote es por falta de fe. Ahora, yo no sé si es por falta de fe en que tú estás creyendo que es que esta situación no se puede arreglar o que tú estás pensando que porque que esta separación ya es insalvable o por causa de que porque ustedes están separados en este momento, quizás estén lejos, quizás esa persona viva lejos de ti, ¿cierto? Quizás o hayan terminado y tú digas, no, pero es que eso es imposible, nosotros ya terminamos, yo creo que esa persona no va a volver, ¿sí? Otra también puede ser simplemente que esa persona, ¿cierto? Estén en este momento alejados, haya un alejamiento a nivel de tipo emocional o físico y entonces tú estás viendo las cosas difíciles, ¿cierto? Pero cuando nosotros comenzamos a pensar, ¿cierto? De manera negativa, incluso hacemos, también nuestras actitudes comienzan a ser negativas, ¿cierto? Y no somos proactivos acerca de esta situación. Lo que hacemos es dejar que las cosas se mueran y no haciendo nada, ¿cierto? Pensamos mal, ¿cierto? Pensamos que todo nos va a salir mal. Tiramos la toalla, entonces las cosas, obviamente, ¿cierto? Si ya vemos las cosas tan negativas y nos paralizamos, dejamos que esas emociones al mismo tiempo nos paralicen. Ahora, quiero que te preguntes, ¿esta relación en realidad tiene salvación? Piénsalo tú, ¿hay algo que tú puedas hacer práctico para que esta relación continúe? ¿O son, cierto, o es en realidad eso insalvable por las circunstancias que son realmente imposibles? ¿O eres tú mismo con tus negaciones, el que tú mismo te estés autonegando la posibilidad de que esto sea real por tu misma manera de pensar? Entonces, eso es lo que quiero que pienses, ¿cierto? Acá, porque aquí hablan acerca de es que esto no es como parece, ¿sí? Esta separación acá no es tan separación como parece. Me parece que aquí tiene que ver más como con las apariencias, lo que le estamos mostrando al otro. Aparentemente yo estoy alejado de esta persona, aparentemente eso es lo que yo muestro, ¿cierto? Pero me parece aquí que más hay un autosabotaje por falta de creer que esto puede llegar a funcionar, tanto de un lado como del otro. Esa es la energía general de lo que yo siento, ¿cierto? Esta persona te diría algo así como yo, prácticamente, dañé las cosas, ¿cierto? Lo que quiere decir. Porque yo como que autosaboté esta situación porque no me sentía, sí, que lo suficientemente valeroso o, ¿cierto? Una persona que tenía una situación aquí de baja estima. Entonces una persona que se sentía que no era, digamos, merecedor de tu amor o eres tú, ¿cierto? Que se siente no merecedor de esta situación. Entonces, aquí sale la carta de la separación, dice, es tiempo para nosotros, es el tiempo para nosotros de irnos o alejarnos, ¿cierto? Por un momento para sanar. ¿Y qué es lo que tienes que sanar? Eso, tienes que sanar ese amor propio, tienes que sanar, ¿cierto? El dejar de sentirte que no eres lo suficientemente merecedor para obtener este amor, ¿cierto? Ok, entonces puede ser que uses este tiempo, me parece a mí, para sanar y para crecer y para cambiar esa manera de pensar, ¿ok?
Y aquí habla acerca de las apariencias, vuelve y sale la carta de las apariencias, algo así como yo estoy preocupado, ¿cierto? Esta persona te diría yo estoy preocupado por todo aquello que los demás puedan llegar a pensar, ¿cierto? De mí. Entonces mucho de eso, es alejarme de la otra persona porque yo no me siento valeroso, porque yo no me siento merecedor, ¿cierto? Y me termino alejando de esta persona porque no sé lo que esta persona puede llegar a pensar de mí. Entonces prefiero mantenerme alejado, prefiero mantenerme a raya, prefiero soltar, ¿cierto? Y dejar que las emociones negativas me llenen y no en realidad es porque no tengo una oportunidad con esta persona, sino más bien soy yo, ¿cierto? Mis propias emociones negativas que me tienen alejado, me mantienen alejado de una conexión con esta persona o de una conexión con cualquier otra persona, ¿cierto? Pero es mis propias emociones negativas me parecen aquí que están, son las que están causando esa separación, más que realmente una separación externa. En este momento es como yo siento, ¿cierto? Como yo me siento, como yo estoy viendo las cosas, no como en realidad las cosas son, ¿ok? Bueno, eso era lo de la energía, ¿cierto? Del divino y la energía masculina y la energía general. Entonces ahora sí ya vamos a comenzar con la carta de la energía número 1, donde habla acerca de la carta de las pasiones. Te sale la carta de las pasiones, te sale la carta de la presencia, la carta de las pasiones y la carta de Kali, la carta de la justicia. Entonces la carta de las pasiones dice, ok, yo estoy persiguiendo mis hobbies y mis intereses, ¿cierto? Y, ok, perseguir aquello que, ¿cierto? Aquello que a mí me gusta, ¿cierto? Y aquello que, en lo que, digamos, todo aquello que me apasiona, no es una pérdida de tiempo, ¿cierto? Mis hobbies traen, a ver, aquí te dicen que te traen alegría, que te traen luz a tu espíritu y también dice que también te ayudan a liberarte de las presiones sociales y también te permiten disfrutar, ¿cierto? Las cosas que a ti te agradan. Entonces aquí te hablan acerca de eso, ¿cierto? Aquí te hablan acerca de la carta de Kali, donde te dice que no tengas miedo de poner tus pies en aquello que aún tú desconoces o no conoces y tiene que ver mucho con esas pasiones y esos hobbies y esos intereses, ¿cierto? Ahí te están diciendo que eso, aquello que tú haces, no sé si alguien está desmeritando aquello, ¿cierto? Porque nosotros, por ejemplo, los creativos, si eres una persona creativa que hace algún tipo de cuestión creativa y de pronto algunas personas puede que comiencen a desmeritar un poco o quitarle mérito a tu trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, si tú eres una persona que trabaja con, por ejemplo, las personas artistas, ¿no? Los músicos, ¿cierto? Los que crean arte, los tarotistas, bueno, todos aquellos que hacen algún tipo de cuestión así, de pronto puede llegar a ser alguien que es de pronto, digamos, criticado por ¿cierto? Su arte. Oh, no, eso es una pérdida de tiempo. ¿Cómo vas a dejar tu trabajo estable por irte, no sé, a trabajar, no sé, de pintor, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué te vas a convertir tú en pintor? ¿O qué te vas a convertir tú en, cierto? No sé, en músico, no, pero sí, a lo mejor la mayoría de gente tienes que conseguirte otra carrera, ¿cierto? Muchas personas le han dicho, no, pero tienes que estudiar una carrera detrás de eso porque lo más seguro es que vas a fracasar, lo más seguro es que no te va a ir bien en eso que estás haciendo, ¿cierto? He escuchado mucho esas historias. Eso que te va a ir bien en eso no vas a hacer plata, si acaso te servirá de hobby, pero no vas a hacer dinero con eso, ¿cierto? Cualquier cosa que tú te estés dedicando, que te hayan dicho, que la sociedad te diga, que la gente piense que de ese hobby no vas a vivir, que te hagan un poco de bullying, que se burlen de ti por esa situación, aquí te están diciendo, ¿cierto? Que no permitas que la sociedad, ¿cierto? Que la presión social te esté diciendo qué o qué no hacer con tu vida. Si tú te quieres dedicar a vender papas,
a hacer cacerolas, yo qué sé, a hacer a vender yo qué sé, lo que quieras vender, poner el negocio que tú quieras poner, ¿cierto? Ser un músico, un creativo, un tarotista, una persona que es cierto que hace cosas, ¿sí, no? Porque, por ejemplo, yo escuchaba la historia de una tarotista que decía que se llama Fierce, aquellos que les gusta el tarot en español, la niña es bastante buena, se llama Fierce Tarot, ella es una niña que habla mucho de las emociones, el tarot de ella es muy acerca de las emociones, me gusta escucharla porque ella usa solo el tarot, es duro lo que ella hace, es pretty heavy, porque usa solo el tarot para mirar las emociones y leer la energía de las personas en tiempo presente. Generalmente me gusta porque conecta mucho conmigo, si conectan conmigo probablemente conecten con ella. Se llama Fierce Tarot y la chica, ella decía que ella, por ejemplo, estaba agotada en su trabajo. Ella tiró su trabajo y comenzó el canal de tarot. Y muchas personas le decían, no, pero usted está loca, ¿cómo va a vivir? ¿Usted cómo va a vivir de eso, Fierce? Esta chica, yo no recuerdo el nombre de ella, yo le digo Fierce porque es el nombre que recuerdo del tarot, no recuerdo su nombre. Pero le decían, pero tú cómo vas a vivir de esto, ¿cierto? ¿Cómo vas a vivir de esto? Tú estás loca, ¿tú qué vas a vivir de eso? Y abrió su canal y fíjate que ella ahora tiene más de 100 y pico mil de suscriptores, su página web, y además también vende cosas, ¿cierto? Relacionadas con lo de su página, ¿cierto? Creo que vende hoodies, vende mugs, bueno, vende una cantidad de cosas que tienen que ver con lo de su canal. Y ella cuenta pues que pues ella misma al principio no creía mucho en ella, ¿sí? Ella misma no creía en ella misma de que eso podía llegar a funcionar, pero fíjate que de eso viví, decía, ya llevo varios años viviendo de esto, also ha sido un trabajo muchísimo más, es cierto, algo que me ha dado independencia, y no solo eso, sino que me ha dado estabilidad económica, que decía que prácticamente en los otros trabajos, pues ella prácticamente tampoco tenía estabilidad, porque fíjate que la habían sacado de otros trabajos, entonces que no sabía cuánto tiempo iba a durar, ¿sí? Fíjate en esos trabajos, así pues con lo que pasó con el COVID, muchas personas perdieron, ¿cierto?, su trabajo, y luego fíjate que ella, a pesar de todo eso, siguió teniendo su página web, incluso facturando más por mes de lo que hacía generalmente en su trabajo regular. Entonces eso les digo, no se desanimen, no se dejen desanimar por lo que sea que estés comenzando en este momento, ¿cierto? Si alguno de ustedes en este momento está pensando en cambiarse de trabajo, en cambiarse de rama, si eso es lo que a ti te apasiona, lo que a ti te gusta hacer, lo que sea, así sea ponerte no sé, yo siempre molesto, no sé, a tejer abrigos de lana y sombreros, pues bueno, si eso es lo que a ti te gusta hacer y además los vendes de malas, eso es lo que a ti te gusta hacer, no permites que nadie se meta y yo qué voy a saber, no permites que nadie se burle de tus sueños, y la última palabra no la tienen ellos, ¿ok? Y aquí te hablan acerca de la justicia, también te sale la carta de la justicia, de qué es lo correcto, lo bueno y lo justo para ti. Piénsatelo y actúa en pro de ello. Sé riguroso contigo mismo. ¿Ok? Siempre está buscando lo que a ti te gusta. Entonces aquí también puede ser eso, ¿sí? Aquí también siento para algunos de ustedes que de pronto la persona que tú quieres, la persona que tú amas, no es la persona típica, no es esa persona típica que tiene un trabajo típico, es una persona más aventurera, es una persona más de luz, más light, es una persona que no hace un trabajo, digamos, que su trabajo no es el trabajo, sí, digamos, como el trabajo, sí, como esa clase de trabajo de oficina, o que no es un doctor, o que no es un abogado, no es una persona así, pues, que tú digas, wow, ¿no? Probablemente tu persona es un músico, ¿ya? Tu persona es un pintor. Tu persona es una persona que se gana la vida haciendo cosas distintas que no tienen nada que ver con lo que tu familia, por ejemplo, aprueba. Ay, no, pero ese muchacho es que músico, ¿de qué van a vivir? Ay, no, pero ese muchacho que dice que estudió no sé qué cosa, ay, no, y ese sí ganará dinero, ¿cómo la va a mantener a usted, misita?
Bueno, la familia de uno, ¿cierto? Que siempre se mete donde no debe, pero pues se preocupan, muchos de ellos obviamente no lo hacen por mal, pero de pronto te van a criticar a tu novio, porque tu novio o tu novia, o es cierto, una persona más, tiene un modo de vida un poco más light, ¿cierto? Es una persona, ¿cierto? Una persona que se dedica a un oficio muy diferente al que normalmente se dedica a todo el mundo, ¿cierto? Pero ahora piensa en esto, ¿cierto? Esta persona puede que se dedique a alguna cosa de esas, ¿cierto? Pero eso no significa que esa persona sea una vaga, que esa persona no, pues que esa persona no trabaje, ¿cierto? Porque también es un trabajo. Ser músico es un trabajo, ser artista es un trabajo, ¿sí? Incluso las personas que enseñan tarot, ¿cierto? Eso también es un trabajo y gasta mucha energía en cuestión de lo que ven. Entonces, la gente no respeta esas profesiones, ¿cierto? A nivel, ¿cierto? Social, son un poco criticadas y todavía la gente no las acepta como un oficio, ¿verdad? Y mucho menos, aunque ganes dinero, no, todavía te siguen viendo como poquita cosa. Entonces, ahí puede ser que tu persona se dedique a alguna cosa de esas, pero recuerda que te están diciendo que seas tú o sea tu persona, te están diciendo qué es lo correcto, ¿cierto? Y lo bueno y lo justo para ti. Piénsatelo y actúa en pro de ello y sé riguroso contigo mismo, ¿ok? Tampoco seas tan permisivo, o sea, trata de ser también, ¿cierto? Trata de ser realmente justo contigo mismo, ¿no? Siempre, porque a veces uno siempre trata como de buscar qué es lo mejor para mí según lo que los demás piensan. No, qué es lo mejor para ti según lo que tú piensas. Eso en realidad te conviene, eso en realidad es bueno para ti, si tampoco te están diciendo, o sea, mira las cosas como son, sin autoengaños también, ¿cierto? Pero si en realidad eso es algo que es bueno para ti, tú lo sabes, esa persona es buena para ti, tú lo sabes, ¿ok? Simplemente aquí te están diciendo que le pongas atención a tus juicios y olvida lo que los demás piensan de ello, ¿ok? Pero siempre no te mientas, ¿sí? No te mientas, trata de ser totalmente justa con eso, o justo. Aquí también te están hablando de lo siguiente y te están diciendo, por ejemplo, la carta de la presencia, ok, ¿por qué esto siempre me ocurre a mí? Es como siempre te estuvieras preguntando, ¿por qué siempre estas cosas me ocurren a mí? Ok, ok, te están diciendo acá, no, te están diciendo aquí que dejes de andar pensando así, que estas cosas no te ocurren a ti, sino que estas cosas ocurren, ¿cierto? Para ¿qué es que estas cosas están ocurriendo, cierto? Y estas cosas ocurren en beneficio, ¿cierto? De mí, no están en contra de mí. ¿Para qué estoy yo viviendo por estoy pasando, por esta situación? ¿Cierto? Se están preguntando. Dice, yo sé que tú, o sea, aquí te están diciendo que tú eres la estrella de tu vida. Te están diciendo, yo sé que tú eres la estrella de tu vida, mi querido o mi querida, ¿cierto? Es que es como que tus guías te están diciendo eso, te están diciendo que recuerdes que tú eres la estrella de tu propia vida, ¿ok? Que tú eres el líder y que la audiencia está acá, está aquí para ti, ¿ok? O sea, tú estás llamado a brillar en alguna situación y estás llamado a brillar allí justo donde quizás esa parte de la sociedad o en algo que no tiene nada que ver con un trabajo convencional, ¿ok? Pero tienes que de alguna manera pensar que esto es posible para ti. Recuerda también lo de la carta de la parte que te están diciendo, ¿cierto? Que las cosas sí son posibles, que esos sueños que tú tienes, que esas pasiones que tú tienes, que esas cosas, ¿cierto? Sí son posibles, ¿ok? Sí son posibles, pero tienes que de alguna manera pensar, ok, no ser como pensar, oh, esto por qué me pasa a mí, ¿cierto? Como ser como la víctima de las circunstancias. No, no, tú no eres la víctima de las circunstancias. Recuerda que las cosas ocurren para algo positivo, ¿cierto? Incluso esas cosas que tú en este momento estás pensando que no tienen nada que ver, ¿cierto? Para ti en este momento. Probablemente esas mismas cosas son las que van a completar esa otra mitad de ese, ¿cierto? De esa otra parte, ¿cierto? Que hay una parte incompleta, que hay otra parte
hay algo que necesita ser completado de un lado y del otro. Y quizás esa parte que te hace falta a ti vivir una vida más apasionada, tal vez algo que realmente te llene el corazón, ¿cierto? Quizás si alguno de ustedes están en un trabajo o en una situación o en algo en este momento, ¿cierto? Que no les está llenando lo suficiente, que no les completa, que no les llena el corazón, ¿cierto? Que estás ahí, pero no estás, ¿sí? Puede ser que estés en este momento ahí, pero en realidad una parte de ti no está ahí, ¿cierto? Estás ausente porque eso no te llena, no te llena de pasión, ¿cierto? No te llena el corazón. Entonces, ¿de qué te sirve estar en un lugar donde no estás? Está tu cuerpo, pero tu alma, tu ser, no está ahí. Sí, eso es lo que estoy. Entonces piensa siempre, están diciendo, piensa siempre qué es lo que a ti te llena, ¿cierto? Te llena a ti llenar las expectaciones de la sociedad, llenar las expectaciones de tu familia, llenar las expectaciones de la gente, o te llena a ti lo que tú quieres hacer, lo que te hace feliz a ti. ¿Ok? La persona con la que tú quieres estar, o es la que te escogió tu familia para estar, o la que aprueba tu familia, la que aprueba tu papá, la que aprueban tus amigos, la que aprueba la sociedad, o es la que te gusta a ti, es la persona que amas tú. Entonces piensa en eso. Y bueno, ahora sí vamos para la segunda energía, que es la carta de los bonds nuevos. Aquí es como, ¿cierto? Esas lazos, uniones, ¿cierto? Personas, ¿cierto? Que llegan a nuestra vida, ¿cierto? Nuevos, no sé si alguno de ustedes esté conociendo personas nuevas o esté esperando, ¿cierto? Conocer a alguien nuevo, o si en este momento ya estás conociendo a alguien nuevo o alguien nuevo venga a tu vida, ¿cierto? Porque fíjate que también te sale la carta del mundo. Sin embargo, me llama la atención una carta acá que se llama la carta de la muerte, ¿cierto? Te marca el arcano número 13, el arcano de la muerte, y dice, te habla acerca de la carta de la energía femenina, y te dice que camines, ¿cierto? En tu poder, ¿cierto? Camina en tu poder. Te habla acerca de la transformación. Tal vez es la necesidad de transformarte y de entrar en esa energía femenina. Tal vez para que tus nuevos vínculos funcionen, tienes que entrar en una energía de receptividad. Si quieres algo nuevo, ¿cierto? Tienes que cambiar tu actitud, tienes que transformarte, tienes que abrir tu corazón, tienes que ser más receptivo a la posibilidad de conocer personas nuevas. Tienes que abrir el corazón, ¿ok? Eso es lo que siento. Ábrete al mundo, ábrete a la posibilidad de tener vínculos nuevos, ¿cierto? Ábrete, ¿cierto? Abre el corazón a esa posibilidad. Piensa que sí es posible. Deja de tener esos pensamientos negativos, ¿cierto? Suelta esos pensamientos negativos, suelta todo eso y piensa que sí hay una posibilidad de conseguir vínculos nuevos, mejores vínculos, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Que no se te va a volver a repetir lo mismo que pasó en el pasado, que no se van a volver a repetir esos patrones otra vez, que vas a volver a vivir las mismas historias. No, tienes que cortar con eso porque, ¿cierto? Esos pensamientos negativos te están autosaboteando de la posibilidad de conocer nuevas personas, de hacer nuevos vínculos con personas nuevas que son de pronto muchísimo más afines, mucho más compatibles contigo, ¿ok? Pero tienes que abrirte a esas posibilidades. Y aquí, por ejemplo, te cae, sí, lo que yo te decía, que te sale, que este es el momento de concretar, de dar forma, de terminar lo que empezaste. También puede ser que te cueste trabajo, ¿cierto? También abrirte a la posibilidad de concretar algún tipo de relación, porque en el pasado tuviste de pronto vínculos dolorosos. Hay que cortar con esa conexión, con esos vínculos dolorosos. Corta con eso, abre el corazón, abre esa energía, ¿cierto? Recibe la energía nueva, esa energía más receptiva, esa energía que dice que sí es posible, ¿cierto? Sí es posible abrirse a lo mágico, a las nuevas posibilidades, ¿cierto? Y poder terminar, ¿cierto? Quizás me parece a mí, para algunos de ustedes que comienzan relaciones, las relaciones no terminan en nada y, ¿cierto? Y se acaban
ahí, ¿cierto? No terminan antes de comenzar y de pronto te haya pasado con varias personas en el pasado que comienzas un vínculo, el vínculo se queda inconcluso y, ¿cierto? Pero en el fondo me parece a mí que mucho es que porque tú no te estás abriendo emocionalmente a ninguno de esos vínculos y ponte a pensar, quizás en el pasado realmente tú no abriste tu corazón, ¿cierto? Y no hiciste nada, quedaste como en esa energía receptiva, quizás dejándote querer, pero tú no quisiste, tú no abriste el corazón, tú no estabas activo emocionalmente en ese vínculo, ¿cierto? Y ese vínculo se terminó muriendo, no hiciste nada y hasta ahí llegó y quedaron todos esos vínculos inconclusos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera arriesgado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera abierto el corazón? Pero aquí te están diciendo que tienes que transformarte, abrirte, abrir el corazón, abrirte a esa, ¿cierto? A amar también, no solo a ser amado, sino también a amar tú, ¿cierto? La posibilidad de que sí puedes volver a querer a alguien y que eso no se va a terminar ahí, ¿cierto? Que vas a poder concretar algo, porque me parece que tal vez ese miedo de abrir por el miedo, abrir el corazón por el miedo de no, que eso no se puede llegar a concretar, ¿cierto? Porque probablemente ya hayan habido muchos otros vínculos en tu vida que hubieran terminado, ¿cierto? Y hubieran terminado mal. Entonces volverme a abrir me cuesta, ¿sí? Eso es lo que me parece para ti, ¿cierto? Aquí te sale la carta del ancla. En esta otra energía, pues aquí la parte, ¿cierto? A tu cabeza te marca la parte, la carta del ancla. Y te dice, yo estoy listo para lo que viene próximamente, ¿cierto? Yo estoy listo para lo que viene próximamente. Pero me parece a mí que es que tú estás diciendo, en este momento yo no estoy listo, ¿cierto? Tú estás diciendo no estoy listo todavía, ¿cierto? No estoy listo para nuevos vínculos, yo no estoy listo, ¿ok? Entonces aquí lo que te están diciendo es que te tomes las cosas con tranquilidad, ¿ok? Que te tomes las cosas. Ese cambio probablemente no es fácil para ti, ¿cierto? Abrirte a nuevos vínculos para ti no es fácil, ¿cierto? Entonces te están diciendo que poco a poco, que paso a paso, ¿está bien? No te tienes que apresurar, ¿ok? Pero tampoco te cierres totalmente a la posibilidad de un nuevo vínculo, de mejores vínculos, más receptivos, gente que te ame, pero tú también tienes que abrir el corazón, porque parece que lo tienes muy cerrado, ¿cierto? Aquí te están diciendo, ok, que aunque las cosas, ¿cierto? Ok, aquí sale que, aquí puede ser que a veces cuando, como, a ver, te dijera, cuando tú conoces personas, cuando comienzas a conocer personas, a veces sientes como que las cosas comienzan a evolucionar muy rápido y como que tú de alguna manera te comienzas a cerrar cuando esos vínculos se comienzan a hacer, a mover, ¿cierto? Porque tú en este momento quizás no estás de pronto emocionalmente listo para, ¿cierto? O receptivo para avanzar tan rápido como esas otras personas han querido. Tal vez por eso, tal vez te haya de pronto dado un poquito de miedo, ¿cierto? Y esos vínculos se hubieran terminado, porque solamente por el mismo miedo, lo que yo te decía, por ese mismo miedo que tú tienes de dejar entrar las personas, por el miedo a que se termine, es eso mismo que está saboteando tus relaciones, porque tú mismo estás, o tú misma, no estás permitiendo abrirte, ¿cierto? Tú quieres tener un vínculo, no le permites entrar al otro por miedo a que se terminen los vínculos antes de tiempo, pero al mismo tiempo tú estás autosaboteando la posibilidad de que ese vínculo se llegue a concretar, porque tú mismo estás cerrándote, ¿sí? Eso es lo que me parece acá. Entonces, aquí lo que dice aquí lo que te están diciendo es que tienes que estar presente y saber que esto es parte de un mayor plan, ¿cierto? Tienes que estar presente, te están diciendo que tienes que estar presente, ¿cierto? Entonces, ese es el problema, es que me parece que tú te comienzas a cerrar cuando te das cuenta que quizás el vínculo comienza a avanzar, te comienzas a cerrar, ¿sí? Te comienzas a cerrar y ahí hay que abrirte, ¿cierto? Yo estoy diciendo que no te abres, que tienes que, sí, yo sé que tienes que intentarlo, ¿sí? Tienes que intentarlo, así sea poco a poco, tienes que intentar abrir el corazón. Yo sé que probablemente no ha sido fácil, tal vez volver a confiar, ¿cierto? Volver
a sentirte estable. Tal vez lo que pasa es eso, que tal vez en los anteriores vínculos no te has sentido estable, sientes que de pronto de alguna manera esos vínculos, o sea, no sé qué clase de vínculos hayas tenido, pero quizás ese miedo a que se terminen de alguna manera violenta, siendo esto es como que te da miedo abrirte otra vez porque por miedo a que de pronto, pum, se termine el vínculo abruptamente. Entonces, como dicen, no, mejor como que me lo tomo despacio porque si voy y me abro y voy rápido, eso se va a terminar y yo termino otra vez con el corazón roto. Entonces, de pronto puede ser también eso, ¿sí? Ese miedo de abrirse por miedo a que se termine el vínculo antes de tiempo y tú te quedes con ese dolor ahí, ¿no? Pero si no te abres nunca, me parece a mí que eso mismo lo que estás autosaboteando, esa posibilidad de que tú puedas tener una unión más sólida, es que tú mismo te estás cerrando desde el principio la posibilidad de que ese vínculo sí pueda llegar a funcionar, ¿sí? Porque en el fondo yo sé que tú quieres, pero al mismo tiempo tú mismo te estás autosaboteando con, ¿cierto? Con ese miedo a no abrirte por miedo a que se termine. Entonces, ¿cómo vas a hacer para que ese vínculo se pueda desarrollar? Ese es ahí un gran problema para ti, ¿cierto? Para esta energía, para esta segunda energía. Ok, entonces piénsalo ahí, te están diciendo que es hora de llegar a concretar, ¿cierto? A dar forma, termina lo que empezaste, entonces no abandones tus vínculos, no abandones las relaciones a la primera por miedo a que las cosas se terminen abruptamente, no abandones, ¿cierto? Los vínculos por miedo a cortes dolorosos, por miedo a terminaciones dolorosas, porque si tú mismo te cierras desde el principio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vas a hacer, ¿cierto? Si no te abres para que un vínculo se pueda llegar a consolidar. Entonces, ese es más, ese consejo para ti número 2, ¿ok? Energía número 2 o energía, la segunda energía. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar entonces con tu mensaje para las personas que, ok, perdón, el mensaje de los guías y luego con la afirmación. Entonces los mensajes de los guías, te sale aquí. Ok, dice, disfruta de las pequeñas cosas. Están diciendo que disfrutes de las pequeñas cosas que hoy, ¿qué te están diciendo? Ok, hoy solo puede ser uno, ¿cierto? Uno de esos días, ¿cierto? De esos malos días. Pero quizás esas oportunidades, ¿cierto? Esas oportunidades que tú esperas vienen, ¿cierto? Quizás no son hoy, ¿cierto? Pero aquí te están diciendo que solamente puede haber uno de esos terribles días, ¿ok? No estás pensando que no haya una oportunidad, ¿ok? Que el hecho de que no sea hoy no significa que no vengan otras oportunidades, ¿ok? Y que hoy es el día malo, no necesariamente todos los días van a ser así, ¿cierto? Aquí te están diciendo que simplemente disfrutes de las pequeñas cosas, ¿ok? Disfrutas de lo pequeño, ¿ok? Aun cuando en este momento quizás las cosas no sean como tú quieres, ¿cierto? Vuelven y te dicen, ¿cierto? Que ese día malo es hoy, es solamente hoy, ya mañana será otro día, ¿ok? Piensa que mañana será otro día, ¿cierto? Sin embargo, te están diciendo que no pierdas como ¿cierto? Como esa disfrute de las pequeñas cosas por miedo a que las cosas nunca cambien, ¿cierto? Las cosas nunca van a cambiar, entonces te amargas, ¿cierto? Te amargas y no disfrutas de tu tiempo con tus amigos, de tu tiempo con tus hijos, de tu tiempo con tu persona, de tu tiempo, ¿cierto? Tal vez porque las cosas vayan a salir mal. Siempre estás pensando que las cosas van a salir mal. Todo va a salir mal. Ok, es obvio que hoy te salieron las cosas mal, mañana pueden salir mejor. Ok, no te amargues toda tu vida, todo tu tiempo, ¿cierto? Tu vida, tus pequeñas cosas, las pequeñas cosas que hacen. Disfruta tus pequeñas cosas. En tu casa, tu café por la mañana, ¿cierto? Tu tiempo, la serie que te gusta, escribir, pintar, dibujar, yo qué sé, lo que sea que te guste hacer, bailar, leer, ver películas, lo que sea, ¿sí? O sea, ve y tómate tu descanso y disfruta eso pequeño, olvida lo que ya pasó, lo malo,
¿cierto? Fue hoy, ok, veas algo que te encante hacer en este momento, eso que disfrutas y tranquilízate que ya habrá un mejor mañana. Hay que tener paciencia, ¿cierto? A veces las cosas no son en el momento que nosotros queremos, pero no te amargues, ¿ok? No te amargues que eso ya pasó y que probablemente mañana sea un mejor día y nunca hay que perder la fe. Como dicen por ahí, es mejor perro vivo que león muerto. Aquí dice, tú no estás, ok, you are in a good place. Te están diciendo que tú estás en un buen lugar, ¿cierto? Para hacer que las cosas, bueno, aquí te están diciendo que tú, ¿cierto? Estás en el lugar o en el momento correcto para comenzar a hacer que las cosas ocurran. Así que te están diciendo que te pongas en modo acción, ¿cierto? Modo acción. Ok, hoy fue un mal día, por eso no significa que dejes de hacer lo que tienes que hacer, ¿cierto? Hoy fue una mala, digamos, una mala relación, por eso no significa que todas tus relaciones van a ser malas. Fue un mal trabajo, por eso no significa que todos tus trabajos van a ser iguales, ¿cierto? Tal vez esa oportunidad no fue hoy, pero no significa, ¿cierto?, que tengo que dejar de hacer lo que tengo que hacer, que tengo que dejar de disfrutar mi vida, que tengo que dejar, ¿cierto?, de brillar, de sentirme feliz y de dejar de creer que hay otras posibilidades y amargarme mi única vida que tengo por lo menos en este momento, en este presente. Ahora después pensaremos si habrán otras vidas, otros tiempos, lo que sea, pero no me puedo amargar, ¿cierto? Tengo que hacer lo que tengo que hacer, ¿cierto? Hacer lo que tengo que hacer. Aunque una mala pasada, ya listo, ya pasó, pero eso no me puede impedir a mí de seguir viviendo, de seguir disfrutando, de seguir conociendo nuevas personas, de seguir haciendo o creando nuevas cosas, ¿ok? De que, bueno, cierto, una presentación en algún lado, tuve una presentación mala, eso fue una mala presentación, ¿cierto? Tuve una mala experiencia, eso fue una mala experiencia que quedó atrás, pero eso no me va a impedir a mí de hacer nuevas cosas, de moverme, de volver a crear, de volver a hacer, ¿cierto? De volver a viajar, si me fue mal en un viaje y me fue terrible. No, yo no volveré a viajar en mi vida, yo no volveré a tener otra relación en mi vida, yo no me volveré a abrir al amor en mi vida, yo no voy a volver a conseguir o hacer otra presentación porque me fue mal en cierta presentación, si soy un músico y me fue mal, ¿cierto? O una exposición y me fue mal. No, te están diciendo que no, eso fue una mala experiencia y déjalo morir, ¿ok? Sigue trabajando por aquello que quieres y no permitas que te amarguen tu diario vivir por una sola experiencia. No permitas que te amargue tu completa existencia. Es lo que te están diciendo acá los guías. Y ahora sí vamos con las personas que conectaron con la canción. Y la canción es la siguiente. La canción se llama Dame una razón, de Tracy Chapman. Dice, este joven corazón puede amarte, sí, y darte lo que necesitas. Dije que este corazón puede amarte y darte lo que necesitas, pero estoy demasiado mayor para andar persiguiéndote, malgastando mi preciosa energía. ¿Ok? Entonces aquí lo que pasa es que tú no quieres abrir tu corazón probablemente a personas, ¿cierto? No es que a ti esta persona no te gusta, pero si esa persona no hace el esfuerzo para mostrarte o mostrarte que hay, ¿cierto? Vale la pena, pues tú no quieres andar perdiendo tu tiempo, ¿cierto? Que esta persona haga, accione, mueva, ¿cierto? Mueva el CULO, como dicen en España, no lo digo aquí así completo porque en YouTube que molestan o censuran por palabras o yo no sé, por todo, yo no sé si también censuran por tonterías de estas, creo que de hecho en España eso es el castizo, entonces en mi país es una grosería decirlo así, pero para los españoles no, los españoles que me escuchan. Entonces, yo ya no sé ni qué es apropiado o no apropiado decir en este canal, pero pues lo que yo les decía, esta persona, ¿cierto? O tú en este momento, si esa es tu energía, ¿cierto? Probablemente tienes que ver que esta persona haga, ¿cierto? O mueva,
¿cierto? Ficha y te muestre que en realidad hay interés de su parte, porque ya tú probablemente hiciste todo lo que pudiste, tú ya le llamaste, tú ya le escribiste, tú diste lo mejor de ti a esta persona no te retribuyó de la misma manera y tú ya te cansaste de seguir invirtiendo energía en una persona que no la invierte en ti. Esta canción habla de eso. Entonces, si esa persona está interesada, como que tú soltaste al universo en este momento y si ha de ser, ¿cierto? Pues que sea, ¿ok? Que sea lo que tenga que ser, pues que esta persona si ha de venir, ya hará el esfuerzo, ya vendrá y ya te mostrará, te demostrará que en realidad vale la pena seguir o continuar con esta relación. Y obviamente me parece a mí que tú sí tienes sentimientos, tienes emociones, tienes cariño, tienes amor por esta persona, pero llegaste a un punto donde dijiste, bueno, si esta persona no me demuestra con acciones que en realidad yo le intereso, es tiempo de soltar, ¿cierto? Es tiempo de soltar, de no amargarme y de ponerme triste por alguien que en realidad no está haciendo un esfuerzo para estar conmigo. Aquí te sale la carta de Freedom, de la libertad, y me parece eso, libertad, me parece que tú liberaste a esta persona, lo dejaste libre, soltaste esa conexión, no porque no le ames, sino porque creo que tiene que ver también como con esa propia dignidad, ¿cierto? Ya yo hice lo que pude, ¿cierto? Yo valgo la pena, I'm worthy, yo soy una persona que merece lo mejor, ¿cierto? Si esta persona en realidad yo le importo, pues tendrá que mover, ¿cierto? Mostrarme en realidad que le importo. Y eso está bien, me parece que es una muy buena actitud. Si no la estás tomando ahorita, es probablemente lo que el oráculo te esté diciendo. Suelta esas emociones negativas, no tiene nada que ver contigo, tú eres valeroso, tú eres valerosa, ¿cierto? Si esta persona no hace lo que tiene que hacer, ¿cierto? Si esta persona no, ¿cierto? Hace o no te llama o no te busca o no hace el esfuerzo, probablemente es tiempo de soltar y no amargarte la vida con una persona que en realidad no te está dando tu lugar. Aquí te están diciendo, ok, ¿cierto? Que te están diciendo acá, para algunos de ustedes que están pensando en este momento que tú le dejaste ir a esta persona porque tú piensas que no tienes otra elección, ¿cierto? Probablemente algunos de ustedes dejaron a esta persona alejarse o la dejaron ir porque pensaban que no había otra elección sino dejarla ir, no había otra manera, ¿cierto? Bueno, pues ya hice todo lo que pude, tengo que soltar, ¿cierto? Ahora, para aquellos que están pensando, que yo no tengo, otros también puede ser que están pensando, bueno, yo no tengo otra elección acá, no hay nada que yo pueda hacer. Entonces por eso quizás soltaste el universo, ¿cierto? Que esa es la energía principal del oráculo. Aquí sale que recuerdes que tú sí tienes opciones, ¿cierto? Aquí lo que te están diciendo es que recuerdes que sí. Aquí te están diciendo, si tú estás diciendo, no, mira, Misty, yo no tengo otras opciones, yo no tengo elección. Aquí te están diciendo, yo creo mi día, ¿cierto? Y yo creo mi vida, ¿cierto? Te están diciendo que digas eso. Yo, ¿cierto? Yo sí tengo elecciones. Yo creo mi día y también creo mi vida, ¿ok? Te están diciendo eso. Aquí te están diciendo que es el tiempo para hacer algo divertido, ¿cierto? Para hacer algo diferente hoy, ¿cierto? Y para cambiar tu rutina, ¿cierto? Si de alguna manera estás un poco tristón, tristona por esta situación, soltaste a esta persona porque sentías que no tenías otra opción sino soltarla, te están diciendo que no te amargues, ¿te acuerdas lo que te decían los guías? Que mantengas tu alegría, ¿cierto? Que lo que sea esa opción tal vez no fue, pero no permitas que una sola cosa que no te salió bien, ¿cierto? Un día que te fue mal, una relación que te fue pésima, te arruine la alegría de vivir, ¿ok? Eso es lo que te están diciendo acá. Tú si tienes opciones, tú tienes el poder de cambiar tu día y tienes el poder de cambiar tu vida. Aquí te están diciendo. Y aquí les voy a dar una extra cosa que me parece aquí que tiene que ver mucho con realzar las vibraciones positivas, porque esta habla acerca de emociones negativas, de dejar todas esas emociones negativas, ¿cierto? Ese es el centro de este oráculo. Te marca, para aquellos que les gustan las frecuencias, ¿cierto? Que está la frecuencia 528 más la frecuencia 963 Hz, para que las busques en internet y las escuches, para que te ayuden a realzar las vibraciones positivas, ¿cierto? 528 y 963 Hz, escúchalas en internet para que
te ayuden a realzar tus vibraciones positivas. Y bueno, hasta aquí llegamos. Gracias por escucharme y no se olviden de escribirse, comentar y darle like, ¿ok? Y los espero de nuevo aquí en otro oráculo en What's on My Soul. Bye.